Libro de Hechos, capítulo 19, vamos a leer el versículo del 1 al 3 y luego el 6. Hechos 19, del 1 al 3. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, gracias Nati, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Quiero leer otra vez este texto en esta mañana, capítulo 19, versículos del 1 al 3 y luego pasamos al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto y Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Iglesia, la doctrina es Padre Dios, Hijo Dios y Espíritu Santo Dios. Es innegociable. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la triunidad. Y allí donde tú estás, cerremos nuestros ojos para que en esta mañana podamos entender esta enseñanza que viene de parte de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra ha sido inspirada, Señor, por el Espíritu Santo y es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, de tal manera que seamos hombres y mujeres enteramente preparados para toda buena obra. Espíritu Santo de Dios, tú que trajiste, Dios, esta palabra, que tú que la diste, te pido, Señor, que quede en nuestro corazón esa marca tuya, Señor, que nosotros podamos entender el propósito por el cual tú sigues aquí en la tierra con nosotros. Tú eres nuestro consolador, tú eres nuestro ayudador, tú eres el que dirige nuestros pasos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hay muchas doctrinas que hay por el mundo y unas doctrinas son una doctrina solamente sana, otras no. Y hablamos de doctrina sana cuando hemos creído en el Padre Dios, Hijo Dios, Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Hay otras doctrinas como los testigos de Jehová, tienen otros pensamientos no basados bíblicamente, los mitarón y muchos más. Y es por eso que en estos últimos tiempos, donde los días son malos, hay tanta confusión, tanta desolación, donde dice la palabra que en los últimos tiempos, aún si no nos afirmamos en la fe, en la palabra de Dios, podremos llegar a apostatar de la fe. Apostatar es negar a Dios, negar a Jesús. De manera que hoy vamos a abrir nuestro corazón, vamos a disponernos a entender qué es lo que Dios tiene. Dios desde un principio ha sido Él, el Hijo y el Espíritu Santo. Génesis 1 nos lo muestra. Cuando Génesis Dios iba a crear al hombre, dijo y hagamos en plural. Nunca ha trabajado solo. Dios siempre ha trabajado en equipo, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Dios entonces creó. Él hizo los cielos, la tierra, el mar, creó al hombre.
Colocó al hombre en el huerto del Edén, luego vino el pecado por la desobediencia del hombre y siguió el mundo de mal en peor. Un día al ver Dios cómo estaba el mundo, unos en las drogas, otros en el sicariato, otros en la mentira, otros hurtaban, y al ver Dios desde el cielo al mundo como estaba, entonces dijo Dios: voy a acabar con toda esta maldad. Y fue cuando vino el diluvio. Le dijo a un hombre: hazte un arca, porque va a venir un diluvio por la misma maldad del hombre. La gente no creyó. En ese tiempo el hombre no creyó. Pero cuando Dios dice algo, Él lo cumple. La palabra de Dios dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice y se cumple. De manera que cuando nosotros nos hacemos hijos de Dios, estamos regidos por la palabra de Dios. Tú y yo debemos de entender que lo que aquí está escrito en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, ¿se cumple o se cumple? Pasó el diluvio. Allí Dios a Noé y su familia los salva de ese diluvio, pero el hombre sigue haciendo lo malo. Cada día el hombre con un corazón malo, pervertido, un corazón lleno de mentiras, de odio, de resentimientos. Y Dios sigue triste de haber hecho al hombre. Dice el libro de Génesis que Dios un día se entristeció de haber creado al hombre por la maldad del hombre. Fue cuando luego vino entonces algo muy difícil, muy duro. Dios hizo llover fuego del cielo y fue cuando destruyó a Sodoma y Gomorra, y fue en Sodoma y Gomorra donde se dio inicio al homosexualismo. El homosexualismo no solamente es un fuerte viento de este tiempo, sino que hace muchos años estaba en el plan de Satanás. El homosexualismo es la rebelión total del hombre contra Dios. El libro de Romanos nos lo explica de una manera muy clara. Y al ver Dios como estaba el hombre pensando y actuando, manda entonces fuego del cielo. Y pasado el tiempo, el hombre sigue haciendo lo malo. Y Dios mirando desde el cielo hacia la tierra y solo viendo sicariato, mentira, odio, resentimiento, amargura. Y dijo Dios: ya trabajé con la humanidad, un diluvio, luego fuego del cielo. Yo amo al mundo, amo la humanidad. Y es cuando dice el libro de Juan 3:16, dice: de tal manera amó Dios a cada uno de nosotros, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje, no hay otro mensaje. Ese es el mensaje que Dios envió a través de su Hijo. El hombre santo, el Hijo de Dios, santo, 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 se despojó. Y al despojarse vino aquí a la tierra. Nace en un humilde pesebre. El pueblo judío estaba pasando una situación bien difícil, político-social. Y el pueblo judío estaba esperando otra clase de rey. Y nace Jesús en un humilde pesebre. Luego se levanta un hombre muy malo a quererlo matar. Tuvieron que viajar su padre, su madre, el niño a Egipto, porque Herodes quería matar al niño. Regresan de allí, suben a la provincia de Nazaret. Él crece, Jesús crece. A sus 12 años se queda en una reunión de los doctores de la ley. Se le pierde a su papá, a su mamá. Ellos regresan a buscar al niño. El niño sigue creciendo, pero en un tiempo establecido por el Padre Dios, Él inicia su ministerio a orillas del Jordán. A orillas del Jordán estaba predicando en ese entonces Juan el Bautista.
Arrepentíos y convertíos era la predicación de Juan el Bautista, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Juan entonces ve que ya Jesús inicia ministerio, se hace a un lado e inicia Jesús con la misma predicación de Juan. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús aquí en la tierra vino a morir en la cruz del Calvario por tu pecado, por mi pecado. Allí Él nos redimió, allí Él nos justificó ante el Padre, allí Él nos dio la salvación. Toda el acta que había en contra nuestra y en tu contra fue anulada. Jesús pagó un precio muy alto por ti y por mí. El mensaje. Pero nosotros no podemos quedarnos solamente hasta allí y la salvación está bien. Cuando nacemos de nuevo somos salvos. Cuando Dios, al ver el mundo como estaba, envió a Jesús a morir en la cruz por ti y por mí. Nosotros hemos creído, por fe hemos creído. Nosotros no vimos a Jesús. Dichoso o bienaventurado aquellos que somos nosotros, que sin ver hemos creído. Hemos creído en la palabra. Hemos creído que la palabra de Dios tiene poder. Pero el tema en esta mañana, para poder entender lo que está hablando aquí de Pablo en Éfeso, tiene que ver, no, ya les hablé del Padre Dios, el Hijo, tiene que ver con el Espíritu Santo. Llega el Santo a la tierra, llega Jesús a predicar la palabra y se levantan contra él los sacerdotes de ese tiempo, los gobernantes, los políticos, y lo matan. Crucifícale, crucifícale, le decían a Pilato. Es crucificado Jesús, derramó su sangre por amor a nosotros, pagó un precio muy alto. Y los discípulos que anduvieron esos 3 años con Jesús estaban tristes. Ellos dijeron, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿No es pues el rey de los judíos, el Hijo de Dios, y ahora va a ser crucificado? ¿Y qué va a pasar? Pero todos imaginaron que lo iban a sepultar, lo iban a colocar en una sepultura, que iban a colocar una tremenda piedra, iban a sellar allí esa tumba para que él no se desapareciera, para que no saliera y después dijeran, fue que resucitó. Pero al tercer día, el Padre Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y se levanta, al tercer día resucita. Y entonces Él no está muerto. Dice el libro de Romanos que Él está sentado a la diestra del Padre y Él intercede por ti y por mí día y noche. No hay otro intercesor. Ahí no podemos decir que hay otra persona que intercede por nosotros. No, solo Jesús. Y es por eso, mis amados, que cuando oramos a Dios, nosotros, al terminar la oración, debemos decir en el nombre de Jesús. Porque yo no puedo llegar directamente al Padre Dios. Porque aunque soy hija de Dios, soy pecadora. Fallo constantemente, me equivoco. El único perfecto que estuvo aquí en la tierra, Jesús de Nazaret, resucitó, está sentado a la diestra del Padre y Él es el que intercede por nosotros día y noche. Cuando tú oras al Padre, cuando yo oro al Padre, el que está diciéndole, Padre, por favor, mira la necesidad de Miralba, el que lo está haciendo se llama Jesús. Entonces ya tenemos de la triunidad al Padre Dios, al Hijo Dios, pero hoy, iglesia, es necesario que tú y yo entendamos que no estamos solos. Hoy estamos en compañía del Espíritu Santo de Dios.
Tienes que creerlo. Porque si tú no lo crees, vas a vivir atemorizado, angustiado, vas a estar como que sí, como que no. Pero si nosotros hoy le damos la importancia, si nosotros hoy le damos la bienvenida a la persona más importante en este lugar y en el mundo entero, es el Espíritu Santo de Dios. Por eso en esta mañana el tema es el Espíritu Santo de Dios. El ministerio de Pablo fue un ministerio lleno del Espíritu Santo de Dios. Allí en Hechos 19:6, versículo 6 está diciendo: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Cuando Jesús murió, los discípulos estaban tristes. Pero después de Jesús resucitar, Él se le aparece a los discípulos en varias ocasiones. Y les dice: no se entristezcan, estén tranquilos, que es necesario que yo me vaya. Si yo no me voy, dice el texto en Juan, no vendrá el Consolador, no vendrá el Espíritu Santo de Dios. Entonces Jesús sube a la diestra del Padre y oficialmente en Hechos capítulo 2 el Espíritu Santo desciende a estar con nosotros, a no dejarnos solos, a permanecer con nosotros hasta el fin. ¿Sabe? Estos días que viví de dolor, de luto, de angustia, mi padre muere a las 10 de la noche más o menos. A los 3 días muere mi hermana, que no lo esperábamos, no lo imaginábamos. Son golpes muy fuertes, muy duros. Y esta semana ya me dio como la lloradera, como una cosa, como que sí, como que ya. Y hablando con mi hermana, con mi mamá y mis sobrinas, yo les decía, cierto que parecía como si nos hubieran anestesiado. Fue una anestesia, como que pudimos soportar el golpe de perder a mi padre, a los 3 días mi hermana, poder estar en los funerales, poder decir gracias a Dios, no lo entiendo, pero gracias a Dios. Esa obra solo la hace el Espíritu Santo de Dios. Él es consolador, Él es quien nos ayuda, Él es quien dirige nuestros pasos, Él es quien nos anima, Él es nuestro mejor amigo. Él es la mejor persona que podamos tener en la tierra. Se llama Espíritu Santo de Dios. Y aquí Pablo llega a Éfeso y llega y les dice a ellos: muchachos, ¿ustedes han oído hablar del Espíritu Santo de Dios? Y ellos dicen: ¿qué? Ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Y yo me imagino la sorpresa de Pablo. Y mi pregunta es: ¿por qué Pablo estaba interesado en que ellos conocieran al Espíritu Santo? Y quiero que vamos al libro de Hechos, capítulo 9. Libro de Hechos, capítulo 9. Dice la palabra que Pablo, sin conocer a Dios, iba para un lugar a coger los cristianos y meterlos a la cárcel. Él iba con una mala intención porque él no conocía a Dios. Y yendo Pablo con esa mala intención, el Señor lo baja de su caballo, de su orgullo, de su mala intención, y cae al suelo. Dice la palabra de Dios en Hechos 9. Y cuando Pablo tiene ese encuentro con Jesús, Pablo queda ciego inmediatamente. Pablo era un hombre sin conocer a Dios, era un asesino. Pablo había sido partícipe de la muerte de un gran evangelista llamado Esteban. Pablo cogía a los cristianos del cabello y los metía a la cárcel. Pablo fue un hombre muy tirano, malo.
Pero yendo con esa mala intención a un lugar, se encontró con Jesús. Y en ese encuentro con Jesús, lo primero que le pasa a Pablo es que queda ciego. Y cuando Pablo queda ciego, le dice al Señor: ¿qué quieres que haga, Señor? Ya hubo un encuentro allí con él. Y allí en el capítulo 9 de Hechos, versículo 4, y cayendo en tierra, gracias, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, que se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Quiero que notemos aquí en este párrafo 2 cosas bien importantes. Para ser salvos es necesario recibir a Jesús como Señor y Salvador. Mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Nacer de nuevo es importantísimo para ser salvos. Pero hay una segunda parte bien importante para poder continuar la vida cristiana, el caminar con Jesús. Y lo segundo es ser lleno del Espíritu Santo. Pablo recibe a Jesús. Pablo es tratado por Dios, por Jesús, y él no solo quedó allí 3 días en ayuno, porque hay veces nosotros nos espiritualizamos, y si lo hacemos basados en la palabra está bien, pero hay veces nos metemos en cosas y creemos que porque estamos ayunando y porque caminamos así y porque no. El que nos va dando la formación cristiana, el que nos va llevando a otros niveles, el que nos hace madurar en la vida cristiana, el que nos fortalece todo el tiempo, se llama el Espíritu Santo de Dios. Porque no nos podemos quedar solamente con conocer la palabra y ser salvos. En estos tiempos tan difíciles como los que hoy estamos viviendo, solo el lleno del poder del Espíritu Santo echa fuera demonios. ¿A usted no le ha pasado que está escuchando que Julano murió, que el otro murió, que no hay oxígeno en la UCI, que no hay insumos, que ya no están alquilando? Y si me enfermo y entonces yo me voy a morir, como que usted se debilita? ¿No le está pasando?
Pero en nosotros, en ti y en mí está el poderoso de Israel, Jesús de Nazaret, y el Espíritu Santo de Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces allí cuando uno, en el nombre de Jesús, yo ato espíritu de temor y lo echo fuera de mi vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda debilidad la echo fuera de mi vida. La palabra de Dios dice, diga, el débil fuerte soy. Y empiezo a declarar la palabra. El Espíritu Santo de Dios no está en vano aquí con nosotros, en nuestro corazón. Él es nuestra ayuda, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Entonces, estaba diciéndoles que Pablo no solamente nace de nuevo, sino que fue lleno. Allí dice en el versículo 17... Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Lleno, llenura. Que esta copa que eres tú y soy yo rebose y pueda llenar a otros que en este momento están tristes, a otros que en este momento hay desolación de pronto en sus vidas, a otros que están llenos de temor, otros que están llenos de angustia. Que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Una persona llena del Espíritu Santo inspira a otros. Una persona que está llena del Espíritu Santo habla palabras de bendición. Una persona que está llena del Espíritu Santo quiere memorizar la palabra de Dios. Una persona que está llena del Espíritu Santo, si alguno está enfermo entre vosotros, cante salmos, cante himnos, haga oración. Lo que Dios quiere es que nosotros no nos dejemos atemorizar por la fuerza satánica que en este mundo se está dando. Hay una opresión satánica muy fuerte. ¿A usted no le pasa que se levanta y sigue cansado? ¿Durmió la noche y está cansado? ¿No le pasa que usted a veces como que quiere dormir solamente? ¿No le ha pasado que usted va a algún lugar y el ambiente, la atmósfera es pesada? Pues mi hermano, Dios quiere que nosotros conozcamos a profundidad la persona del Espíritu Santo. Él es el mejor amigo. Él es el que nos puede ayudar. Él es el que nos puede fortalecer. Él es el que nos puede aconsejar. El mejor consejero de consejeros, el Espíritu Santo de Dios. Entonces Pablo en su ministerio había tenido esta experiencia. Él llega entonces aquí y confronta a estos discípulos. Ustedes han oído del Espíritu Santo. Y Pablo entonces, ellos le dicen a Pablo, no sabemos si hay Espíritu Santo. Si alguien les preguntara, iglesia, centro cristiano en Tuluá, ¿ustedes han oído del Espíritu Santo? Ustedes van a decir, sí, Él está dentro de mí y Él dirige mi vida. Él es quien dirige mis pasos. Hay algo bien tremendo y es que el Espíritu Santo nos da poder. Nos da poder para orar por los enfermos. El Espíritu Santo nos da poder para echar fuera demonios. El Espíritu Santo nos da la sabiduría para nosotros dirigirnos a nuestros semejantes. Hay gente que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador y quieren imitar lo que tú y yo hacemos. Y quiero que vamos allí mismo al libro de Hechos 19
Y dice la palabra de Dios que Pablo en ese entonces hacía milagros, echaba fuera demonios. Y hubo una familia, y quiero que vamos allá al versículo 13, Hechos 19, 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu inmundo, el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Estos hombres trataron, sin el poder del Espíritu Santo, echar fuera demonios. Amado, si en tu casa se presenta una situación, tu padre de familia, mujer, sacerdotisa o hijos, y tú has recibido a Jesús como Señor y Salvador, tú tienes la autoridad de parte de Dios para echar fuera a los demonios. Yo la tengo. ¿Usted no le ha pasado que están en el comedor y de un momento a otro se toca un tema que ni se imaginaba que lo iban a tocar y viene la contienda? Pues allí donde nos levantamos en el nombre de Jesús, ahora mismo ato todo espíritu de contienda, de enojo por el poder de la palabra. Tú lo puedes hacer, yo lo hago. Pero una persona que no conoce, y los demonios se tienen que sujetar, los espíritus malos se tienen que sujetar, pero una persona que no ha recibido a Jesús, como pasó aquí en este texto que estamos leyendo, unos hijos de un hombre llamado Esceva, ellos quisieron hacer lo mismo que Pablo, echar fuera el demonio. Y ese demonio, cuando ellos lo tocan, ellos dicen: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quién son? Y dice la palabra que entonces esos demonios los agarraron y ellos tuvieron que salir de aquella casa desnudos y heridos, porque eso no es para todo el mundo. El poder del Espíritu Santo de Dios es solamente para los hijos de Dios. Tú tienes poder, tú tienes autoridad, tú tienes poder para orar por los enfermos, tú tienes autoridad para echar fuera los demonios. Es el Espíritu Santo entonces quien da poder a los cristianos para hacer la obra de Dios. Los hijos de Esceva se dieron cuenta de que no tenían el poder de Dios en sus vidas. Ellos tuvieron que salir avergonzados, desnudos y heridos. Jesús dijo que uno de los ministerios del Espíritu Santo es convencernos a nosotros de nuestros pecados. A mí me encanta una de las oraciones que hizo David, el salmista. Él dice en una oración: Señor, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Porque muchas veces nosotros, los seres humanos, en nuestro interior hay cosas que no están bien. Pero cuando nos conectamos con el Espíritu Santo, cuando le damos la libertad al Espíritu Santo, Él es como un semáforo dentro de nosotros. Cuando la embarramos y está: la embarraste, pide perdón, la embarraste. Es el Espíritu Santo que nos convence de pecado. Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Ay, se me fue el tiempo. Juan 16, 7 y 8. Dice la palabra del Señor: pero yo os digo la verdad. Está hablando de Jesús aquí en la tierra. Os conviene que yo me vaya,
porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Hablando del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá a Miralba, convencerá a Marta, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo de Dios? Nos convence de pecado. Y allí en el capítulo 19 de Hechos, miremos por favor, Hechos 19. La palabra del Señor dice en el versículo 18, hablando de cómo el Espíritu de Dios convence de pecado. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces observemos, Pablo en Éfeso les enseña, hay Espíritu Santo, imponen las manos, son llenos del Espíritu Santo. Unos hombres quisieron imitar el ministerio, el poder que había en Pablo, les fue mal. Pero no solamente eso, sino que al Pablo predicar la palabra de Dios, el Espíritu Santo convenció a los magos, a los hechiceros, a los brujos. Y dice la palabra allí en lo que leímos que ellos tenían unos libros, los trajeron, los quemaron públicamente porque el Espíritu de Dios les mostró que todo eso era un poder de las tinieblas. Porque la magia, la brujería, la hechicería, el horóscopo, todo eso es poder de las tinieblas. Y dice entonces que el Espíritu de Dios los convenció a ellos y quemaron todos esos libros. Entonces es el Espíritu Santo el que revela el pecado. El meternos en lo oculto es pecado. El meternos en el espiritismo es pecado. La adivinación, el horóscopo. Y debemos en esta mañana, hoy que estamos conociendo más del Espíritu Santo por la palabra, debemos permitirle al Espíritu Santo que nos libere de todo lo que tiene que ver con las tinieblas. El ser agorero es pecado delante de Dios. Que entre una mariposa negra y vea, ahora falta ver quién se va a morir, ahora quién va a seguir. No. El que conoce qué pasa dentro de un minuto o mañana o dentro de un mes, el que sabe todo y tiene el control de todo, se llama el Señor Jesús. Y tenemos que ser libres de todo eso. Por cultura hemos traído eso. Y quiero terminar con el libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio. Capítulo 18. Y si usted le presta atención a esto, cerramos con broche de oro. Libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo del 9 al 14. Amonestación contra las costumbres paganas. Cuando te hagas hijo de Dios, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen,
mas a ti no te ha permitido esto Jehová, tu Dios. Que lo hicimos en otro tiempo, lo hicimos. Pero cuando nos hicimos hijos de Dios y entendimos la obra de la cruz del Calvario, fue borrón y cuenta nueva. Si hoy la economía se va al piso, no busque al hechicero, ni al adivino, ni al agorero. Busquemos a Jehová de los ejércitos. Porque nosotros no podemos estar entre dos cosas. Claudicar entre dos cosas, como le dijo Elías al pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si es Baal, id en pos de él. Pero nosotros, los hijos de Dios, nuestro pasado ya fue arrojado a lo profundo de la mar. Hoy los hijos de Dios, los que hemos rendido la vida al Rey, los que estamos gobernados por Él, ayer ya pasó. Si fuimos donde el adivino, si fuimos donde el hechicero, si hicimos alguna práctica de las mismas tinieblas, en la cruz del Calvario, cuando lo recibimos a Él, fuimos limpiados. Pero ya hoy, como hijos de Dios, no es permitido. Y es por eso que en esta mañana pido al Espíritu Santo de Dios que nos examine. Y si hay algo de esto en nuestras vidas, hoy renunciemos, lo echemos fuera de nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Y lo segundo es que pido al Espíritu Santo de Dios que nos llene a todos como vasijas, donde nosotros podamos rebosar y podamos inspirar a otros. ¿Y qué es lo que tú tienes? ¿Y cómo es que tú haces? Y la respuesta es porque estamos llenos del poder de lo alto. Allí donde tú estás, colócate de pie. Y hoy les he presentado la persona más importante en este mundo, el Espíritu Santo de Dios. Él es tierno. Él quiere lo mejor para sus hijos. Él quiere que nosotros le conozcamos cada día más. Él no nos quiere ver angustiados. Él no quiere que nosotros haya desesperanza. Él quiere vernos firmes, confiados, creyendo lo que la palabra de Dios dice. Él estará con nosotros hasta el fin